Hola, ¿qué tal? Les habla la narradora, traductora y diseñadora de audiolibros con texto. En este canal encontrarán relatos de dominio público, sin derechos de autor. Mi propósito es ofrecerles una experiencia de escucha y también de lectura si se diera el caso de estar aprendiendo español como segunda lengua, un interés por la ortografía o tener dificultades auditivas. Comienzo ahora con una introducción para contextualizar esta obra de Oppenheim. En los condados del suroeste inglés como Devon y su capital histórica Exeter, el verano puede ser engañoso. La luz dorada sobre los setos y los prados oculta dramas silenciosos que se enredan en patios de posada y cocinas de granja. Edward Phillips Oppenheim, maestro de la intriga elegante de entreguerras, sitúa aquí un episodio de su ciclo detectivesco, un asunto donde el honor, la lealtad y la ley rozan sus límites. Exeter, con su catedral gótica y sus viejas posadas, ofrece el escenario sobrio y severo para un caso en el que una vida pende de una decisión ministerial. En la Inglaterra de la época, la horca aún era la culminación judicial del homicidio sin atenuantes. El relato explora esa zona crepuscular entre lo legal y lo moral, donde una palabra no dicha, una carta perdida o una cobardía escondida pueden torcer la balanza de la justicia. Da comienzo ahora el relato El asesino honorable de Edward Phillips Oppenheim, publicado en 1927. Gould, al volante de un pequeño Ford con el equipaje sujeto detrás, y Flip sentada a su lado, alcanzó las afueras de la ciudad de Exeter en su camino hacia el sur. Flip, después de un vigoroso intercambio de feroces cumplidos con un perro de parecido linaje atado al carro de un pescadero, se había acomodado para contemplar con manifiesto deleite el paisaje que se desplegaba lentamente. Promesas de pajares, madrigueras de conejo y otros goces de su especie. Un joven, encorvado sobre una motocicleta, surgió de pronto del tráfico menguante. Los adelantó entre una rápida serie de explosiones y se detuvo a unos 50 metros por delante. Bajó, apoyó la moto contra un árbol y avanzando hasta el centro de la calzada, tendió la mano. Gould frenó y el muchacho se acercó tocándose el sombrero con torpeza. —¿Me permite que le diga algo, señor? —suplicó. Gould lo miró con curiosidad. Era un joven pálido y flaco, vestido con indolencia, casi con harapos. Sus facciones resultaban insignificantes, como todo su aspecto. —¿No le he visto a usted antes en alguna parte? —preguntó Gould. —Puede que me haya visto en el patio o por el Hotel Cathedral Arms, señor —respondió el joven—. Soy el cocinero. —¿Y bien? ¿Qué es lo que desea de mí? —Solo una palabra, si me lo permite, señor. ¿Podría arrimar el coche al lado de la carretera? No me llevará más de 1 o 2 minutos decir lo que quiero. Se hallaban ya más allá de la terminal del tranvía, al pie de una suave cuesta de carretera muy lisa, bordeada a ambos lados por los jardines de prósperos chalés. Gould hizo lo que le pedía y paró el motor.
—¿Y bien, de qué se trata? —inquirió. —Es sobre Ed Thorne, señor —confió el joven—. ¿Se acuerda usted de él? —Ahora mismo no caigo —admitió Gould—. Es el muchacho al que van a colgar el jueves de la semana que viene, a menos que el ministro del Interior le conmute la pena. Mató a un hombre una noche en el patio del hotel Cathedral Arms. Le asestó un martillazo en la cabeza. —Ah, sí, ya recuerdo —asintió Gould—. ¿De qué quiere hablar usted ahora? —Pues que no deberían colgarlo, señor —dijo el cocinero con vehemencia—. En este caso se ha ocultado algo. Pintaron a Ed como a un bruto borracho, celoso porque Hawkins le había quitado el puesto. Pero hay más, señor, más de lo que ha salido a la luz. No recuerdo el caso, confesó Gould, y cuando eso me ocurre suele significar que para mí fue un asunto de un solo lado. Supongo que ese Thorne tuvo abogado. Abogado tuvo, señor, pero de poco le sirvió, porque nadie fue capaz de arrancarle palabra. ¿Cómo se llama usted? Alfred Mace, señor. ¿Y por qué acude a mí, Mace? Preguntó Gould. Su abogado es el único que puede hacer algo. Para aportaciones externas es tarde. Verá, señor, explicó Mace con ansiedad. Nadie va a hablar mal del bufete Bulliver & Bulliver. Son los mejores de Exeter. Pero el señor Ernest Bulliver, que llevó el caso, es más bien un clérigo que un abogado, si me entiende. Rígido, tieso, como alimentado con pergamino. No era el tipo de hombre con el que Ed fuese a abrirse. Le preguntó si tenía algo que decir y Ed respondió, no. No se puso a averiguar por su cuenta si había algo más que obtener. Tomó la palabra de Ed y eso significó prácticamente ninguna defensa. Su letrado hizo un discurso lleno de palabras sin contenido y citó sentencias para hacer creer al jurado que era homicidio y ahí lo dejó. —¿Es que sabe usted algo que no sepa nadie más? —preguntó Gould. —Saber lo que se dice saber, no, señor —admitió con franqueza—. Pero sé esto. Hay algo que nadie conoce salvo Ed y que haría ver las cosas de otro modo. Gould pensaba almorzar en Totnes. Sin embargo, la gravedad del joven le impresionó. Se echó hacia atrás con un suspiro de resignación, sacó la pipa y empezó a llenarla. —Cuénteme el caso —le invitó. —No parece gran cosa, señor —confesó Mace—. Oído lo que se oyó en el juicio, no le llevará mucho. Ed Thorne fue mozo de equipajes en el Hotel Cathedral Arms durante 8 años y andaba en tratos con la doncella de habitaciones, Kitty Fields. Ed era animado, buen compañero y le gustaba andar por ahí. A veces se tomaba un trago, pero sin pasarse. Luego apareció Hawkins, que conducía el ómnibus del hotel. Todo iba bien hasta que Hawkins empezó a cortejar a Kitty. De repente, Ed se dio a la bebida y lo echaron. Hawkins ocupó su puesto. Empezó a salir con Kitty con regularidad, pero de pronto, un buen día, ella cambió de idea. No quiso saber nada ni de uno ni de otro y dijo que se iba con una tía a Canadá. Se marchó de improviso y 4 días después, Ed, que había encontrado otro empleo pero llevaba una vida poco juiciosa,
entró en el patio del Cathedral Arms blandiendo aquel maldito martillo. Se fue derecho a Hawkins, le dijo algo que nadie oyó y le descargó un golpe en la cabeza que habría matado a un buey. Eso fue todo. Bueno, suena bastante simple, observó Gould. Lo siento por su amigo, Mace, pero traer el martillo consigo, ir directo al hombre que le había quitado el puesto y matarlo, eso es asesinato, ¿no? Asesinato es, señor, admitió Mace. No lo niego ni lo niegan los amigos de Ed. Pero hay eso que ustedes llaman circunstancias atenuantes. ¿No es por eso por lo que se concede el indulto? Así es, asintió Gould. Pero en este caso, ¿dónde están? El cocinero se inclinó hacia adelante, con sus manos blanquecinas aferrándose al borde de la puerta del coche. Señor Gould, dijo, creo que hubo algo más. Ed estuvo tranquilo después de perder el trabajo. No dijo nada contra Hawkins y Kitty ya se había ido. Pero yo juraría ante Dios que Ed tenía otra razón para matarlo, y esa otra razón podría aportar las atenuantes. ¿Qué le hace pensar eso? Esto, prosiguió Mace. Yo estaba asomado a la ventana de la repostería para tomar el aire y vi llegar a Ed. Hawkins no le prestó gran atención. Se llevaban más o menos normal. La noche anterior habían tomado una copa juntos. Pero cuando Ed se acercó, le dijo algo. Pero no alcancé a oír ni una palabra. Y vi a Hawkins dar un respingo. Se le heló la cara de miedo, señor. Y entonces Ed lo golpeó. Dios mío, vaya si lo golpeó. Concluyó el muchacho con un estremecimiento. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Pero, señor, Ed no debería ser ajusticiado. Alguien tendría que obligarlo a decir qué más tenía contra Hawkins. Me temo que es un asunto bastante desesperado, aseveró Gould. No diga eso, señor, suplicó el cocinero. Vaya a hablar con el señor Gulliver. Si fuese solo prisión, probablemente me callaría. Pero tuve un amigo que era guardián en la cárcel. He visto la horca. El joven se enjugó el sudor de la frente. Estaba fuera de sí y tiritaba pese al calor. Gould miró la larga y soleada carretera y suspiró. Haré lo siguiente, concedió. El mayor Manton es amigo mío. Volveré para hablar con él. Pero con todo lo que me ha contado, le digo francamente que no veo la menor posibilidad. Puede que no la haya, señor, replicó el otro con fervor. Solo sé que me sentiré mejor por haberlo intentado, y creo que usted también. Si necesita verme, estaré en el hotel. No estoy realmente libre hoy, pero al saber que usted se marchaba, decidí salir y alcanzarlo. Gould asintió, dio la vuelta y condujo de regreso a Exeter. Se dirigió directamente a la prisión. Hizo sonar la imponente campana y fue conducido a los aposentos del mayor Manton, quien lo recibió con cierta sorpresa. «Hola, Gould», dijo. «Pensé que partía esta mañana». «Empecé, sí», repuso Gould, «pero me han detenido. Dígame, ¿tiene aquí a un tal Thorne condenado a muerte?» Manton asintió. «Pobre muchacho, sí, me temo que será colgado». Gould refirió su encuentro de la mañana. Manton escuchó con atención.
aunque con gesto algo escéptico. Claro que si hubo algo más entre esos dos, comentó al terminar, algo que deshonre realmente a Hawkins, Thorne podría tener una oportunidad, sobre todo por su historial en la guerra, que fue espléndido. Fue lo único que pudieron alegar a su favor, pero la petición quedó sin fuerza. ¿Cuándo espera la respuesta de Whitehall? Tienen que retenerla un par de días. Veamos, hoy es martes. Probablemente la mantendrán hasta el sábado. La recibiremos de vuelta el lunes y salvo que aparezca algo nuevo, me temo que hay 5 contra 1 en contra del indulto. ¿Podría conseguirme unos minutos con Thorne?, preguntó Gould, después de haber escuchado atentamente al mayor Manton. Desde luego, si así lo desea. Bueno, mejor haré las cosas como es debido, reflexionó Gould, y veré primero a su abogado. Bulliver and Bulliver los encontrará a 2 puertas más allá del hotel. Ernest Bulliver, un tipo muy estirado. Si decide pasarse a ver a Thorne, esté aquí a las 3. Yo lo arreglaré. Gould se dirigió al despacho del letrado. Esperó un cuarto de hora en una sala sombría con anuncios de subastas y planos de solares en las paredes. Finalmente, un mozalbete desgarbado lo condujo al pasillo. Abrió una de varias puertas y lo introdujo en un aposento de austeridad funeraria. Un hombre alto y delgado se levantó tras la mesa. Rostro pálido, pelo negro algo largo y aplastado a los lados y la nuca. Iba de negro riguroso y parecía un deán de catedral. «Señor Gould», dijo con gravedad, mirando la tarjeta. «Sírvase sentarse, por favor». Gould aceptó la silla y dejó el sombrero sobre la mesa. «No vengo con interés profesional en el caso, señor Bulliver», comenzó, «aunque, como verá por mi tarjeta, estoy adscrito a Scotland Yard. Quisiera hablar con usted sobre un hombre llamado Thorne». «Asunto perfectamente desesperado», declaró Bulliver, echándose un poco hacia atrás. No pude arrancarle ni sombra de defensa. De principio a fin, lo único que me dijo fue: «Tenía la intención de matarlo y me alegro de haberlo hecho». «Así que nunca especificó el motivo», intervino Gould. «Jamás», repuso el abogado. «Se deduce que fue porque Hawkins le había suplantado en el puesto. Esa clase de personas, supongo, toma muy en serio esas cuestiones, y no cabe duda de que Thorne había bebido lo bastante como para envalentonarse, aunque sin llegar a embotar la razón, antes de alcanzar ese ánimo homicida». «Había una muchacha», aventuró Gould, «por la que ambos se interesaban». «Cierto. Ordené las indagaciones pertinentes, pero se había marchado a Canadá antes de este lamentable suceso, y se supo durante las pesquisas que los 2 hombres se habían visto juntos, en términos medianamente amistosos, algunas veces después de su salida del hotel». «Eso vuelve el asunto más desesperado aún», admitió Gould. «¿Con quién vivía la joven en Inglaterra?» «Con su tío y su tía, de apellido Morton. Si quiere la dirección, puedo dársela. De hecho, la recuerdo. One Ash Farm, Trawley. Trawley está a unas 16 millas de aquí. Es un lugar bastante apartado». «Muchas gracias», dijo Gould levantándose. «Supongo que, si considero oportuno hablar con el preso, no pondrá usted reparo». «Ninguno.
aseguró Gulliver. La petición de indulto se ha enviado por Norma. Mucho me temo que sin esperanza. Buenos días, señor Goat. Se despidió tajantemente el abogado. Poco después de las 3 de la tarde, Goat, acompañado del alcaide, fue introducido en la celda de los condenados. Una de 3, aisladas del resto de la prisión y algo más amplia que las ordinarias. Thorne, un joven bien plantado y de facciones correctas, pero con terribles surcos en el rostro, estaba sentado a una mesa junto a un guardián. Delante tenía una caja de dominó sin abrir. Thorne, anunció el mayor Manton. Este es el señor Goat, de Scotland Yard. Un amigo suyo ha despertado su interés por su caso y quisiera hacerle unas preguntas. La boca de Thorne se tensó. Muy amable por su parte, señor, concedió con cortesía. Pero no sirve de nada que me pregunten. No tengo nada más que decir. Goat se sentó en un banco enfrente y lo observó en silencio unos instantes. ¿Tiene usted parientes, Thorne?, preguntó. No muy cercanos, señor. Cercanos o lejanos, conviene pensar en ellos en un caso como este, señaló Goat. Hay una petición de indulto, como sabrá. Tal como están las cosas, le digo francamente que no creo que lo concedan. Nunca lo he creído, señor. Para dar una oportunidad a quienes desean salvar su vida, hace falta que aparezcan circunstancias atenuantes respecto a su ataque a Hawkins. ¿Las hubo? Ninguna que yo pueda mencionar, señor, replicó firmemente. Ese tipo merecía morir y muerto está. ¿Por qué merecía morir?, exigió Goat. Eso es asunto mío, señor. Su negativa a responder le costará su última oportunidad, ¿lo comprende? Perfectamente, respondió Thorne. De nada sirve cambiar de idea a última hora, advirtió con deliberación. La noche anterior a morir, por ejemplo, sería demasiado tarde. ¿Entiende qué significa demasiado tarde? Lo entiendo, asintió Thorne casi desafiante. Me enfrenté a la muerte casi a diario durante años en Francia, por matar a algún alemán al que no odiaba especialmente. Me enfrentaré a la muerte más alegremente por haber sacado del mundo a un hombre que no tenía sitio en él. Goat se levantó de mala gana. ¿No me dirá las últimas palabras que dijo a Hawkins antes de matarlo? Por primera vez, Thorne mostró emoción. ¿No las oyó nadie?, preguntó con rapidez. Nadie, admitió Goat, pero el cocinero del Cathedral Arms, Alfred Mace, estaba asomado a la ventana de la repostería y le oyó decir algo. Thorne se relajó visiblemente. Incluso sonrió. Buen Alf, murmuró. Él es de los buenos. Apuesto a que ha sido él quien le ha involucrado en esto. Sí, ha sido él, admitió Goat. ¿Qué le dijo a Hawkins? Vamos, Thorne, no sea tozudo, dese una oportunidad. La vida vale la pena para un hombre joven como usted. Thorne negó con la cabeza. Usted es bondadoso, señor, dijo, pero pierde el tiempo conmigo. El alcaide guardó el reloj. Posó una mano en el hombro de Goat. Se acabó el tiempo, anunció. Mejor, declaró Thorne. No lo digo con mala intención, señor, añadió volviéndose a Goat.
pero he terminado con todo y no me hace bien que me pongan a pensar. Me da lo mismo que llegue el jueves de la semana que viene. Entonces lo dejaron. Gould en particular con pesar. Nada más se podía hacer. Un tipo sin esperanza, observó el alcaide. Ojalá pudiéramos ayudarlo. Aborrezco mi trabajo del jueves de la semana que viene. Ojalá pudiera librarlo de él, reflexionó Gould. A las 5 de esa tarde, Gould detuvo el coche ante la puerta de una de las granjas más desnudas y lóbregas que había visto en el condado. Fachada encalada sin el menor jardín ni vegetación. Hierbajos saliendo del mismo muro. En resumen, pobreza por doquier. Respondió a su llamada un hombre alto, cargado de espaldas, con barba y patillas blancas, frente hosca y expresión adusta. ¿El señor Morton?, preguntó Gould. Ese es mi nombre, replicó el hombre. No lo conozco. Me llamo Gould. ¿Podría pasar un momento? Deseo hablar con usted. ¿Sobre qué? Si ha venido por las máquinas. No, interrumpió Gould. Quiero hablarle de su sobrina, Kitty Fields. El granjero se apartó de la puerta y lo condujo a la cocina. Una mujer estaba sentada en una silla de respaldo alto, tejiendo. El suelo era de piedra desnuda, la mesa y el aparador de pino corriente. Ni siquiera una alfombrilla frente al fuego. Así, el interior confirmaba la promesa del exterior, frío y miseria. El granjero señaló a Gould con el pulgar. Viene por Kitty, anunció. ¿Qué pasa con ella?, preguntó la mujer. ¿Está en Canadá? ¿Me darían su dirección?, pidió Gould. ¿Para qué?, exigió el granjero. No puedo decirlo por ahora, respondió con cautela, pero sí puedo decir que no será en perjuicio suyo. Esto último hizo un efecto rotundo en ellos. Un destello recorrió los ojos del viejo. La mujer dejó la labor. ¿Podría ser una herencia?, aventuró él. Seguro que es lo de la vieja Margaret, allá en Parracombe, intervino la mujer. Tenía un buen pellizco. Gould guardó silencio. La mujer se levantó y tomó un sobre que había bajo una tetera en la repisa de la chimenea. Ahí está la dirección, dijo. Queda muy lejos, observó el granjero. 10 días la carta y 10 la respuesta. ¿No es cosa que nos concierna? Gould guardó con cuidado el sobre y evitó una respuesta directa. ¿Han sabido de su sobrina desde que llegó a Canadá?, preguntó. La mujer negó con la cabeza. Kitty no es de letras, dijo. Ya escribirá algún día. ¿En qué barco salió?, insistió Gould. En el que zarpó de Southampton el 1 de julio, afirmó el viejo. Creo que era el Arizona. ¿Y cuándo salió su sobrina de aquí? 2 días antes. Tenía inquina a Exeter y no quiso pasar por allí, de modo que bajó a Folsom para tomar un tren. Tomó la galera del arriero hasta Folsom el jueves y el vapor zarpaba el sábado. ¿Saben ustedes si estaba comprometida? Que yo sepa, no, respondió la mujer con cierta terquedad. Nunca fue de hablar de sus cosas. ¿Nunca mencionó a un tal Hawkins ni a otro llamado Ed Thorne?, añadió Gould. ¿Podría ser lo de una herencia?, insistió con súbita codicia el granjero. Puede que tenga que volver.
repuso Goat haciendo caso omiso. Si así fuera, entonces les diré más. Se despidió, agradeciendo el aire libre. Flip, que andaba de exploración, apareció a la carrera perseguida por una bandada de ocas. Dentro, el granjero y su mujer se quedaron mirándose con gélido silencio. Pasaron 4 gloriosos días de verano, días en que Flip debería haber olisqueado ratas bajo los pajares o intentado encajar su cuerpecito en los insuficientes refugios del escurridizo conejo. Goat, por su parte, debería haber intentado reproducir al óleo las sombras de los páramos de Dartmoor, la sobria hermosura de los caseríos abrigados o el púrpura de las colinas circundantes. Pero los hados lo dispusieron de otro modo. Flip y su amo permanecieron en Exeter. La primera francamente aburrida. El segundo un tanto fatigado mientras iba encajando los fragmentos de una historia vulgar, aunque animado por ese telón de fondo extraordinario: salvar una vida. La tarde del 4.º día juzgó justificado enviar un despacho especial a su jefe en Scotland Yard, que decía: ruego ver al ministro del Interior respecto a la petición de indulto de Edward Thorne, condenado a muerto en la cárcel de Exeter. Mantener statu quo hasta recibir mañana o pasado nuevas mías. Posible aparición de motivo que influya en la decisión. Al 5.º día, Goat llamó a la inhóspita puerta de One Ash Farm. El granjero llegó desde la era, más mohoso que nunca en un traje de pana raída. «¿Otra vez por aquí?», dijo con hostilidad inquisitiva. «¿Hay noticias de la herencia?». Goat lo miró con frialdad. Figura extraña y deprimente, con aquel brillo avaro en los ojos y los labios duros y finos. Se abrió la puerta y asomó también la esposa, con una patata en la mano y un cuchillo en la otra. «¿Es por la herencia?», preguntó, entornando los ojos tras sus gafas de montura de acero. «Les traigo noticias de su sobrina», dijo Goat. «¿Desde Canadá?», preguntó el viejo. Goat negó. Su sobrina, confió, no fue nunca a Canadá. «¿Eh?». «Salió de aquí, como me dijeron, para tomar la galera del arriero a Folsom. Le dijo al arriero que esperaría el ómnibus. Al ómnibus que iba con el arriero. No embarcó en el Arizona. No fue a Canadá, no llegó más allá de 1/4 de milla». El granjero y su mujer se apretaron uno contra otro. «¿Quién es usted para saber todo eso?», inquirió el hombre. «Soy un agente de Scotland Yard», dijo Goat, «y en nombre del infeliz sentenciado en Exeter me he propuesto descubrir el paradero de su sobrina. La noche que salió de su casa no fue más lejos que el pozo que ustedes llaman la laguna sin fondo, al otro lado del sendero. Allí se arrojó. Traen ahora mismo el cuerpo». Señaló a un grupo que subía por la árida entrada cargando una cancela. Sobre ella, algo cubierto con arpillera. El sol relucía en los botones de sus uniformes. El granjero se estremeció. «Lo que pasó entre ustedes 3 esa noche», prosiguió Goat, «nadie lo sabrá quizá jamás. Puede que comprendieran o puede que no, pero si la rechazaron viva, apenas podrán rechazarla muerta». El granjero tanteó la puerta y la abrió de par en par.
La triste procesión cruzó el umbral. Goad puso en marcha el coche y Falconer se subió con él, alzando a Flip al regazo. «He dejado al inspector al mando», dijo. «Allí no hay nada ya que hacer. ¿Trae usted la carta, el borrador?» «En mi caja metálica de moscas», respondió Goad. «La tinta está corrida y es un engrudo. Aún así, confío en obtener algo. La dirección se lee bien». «¿Para Hawkins?», preguntó Falconer. «Para Hawkins», asintió Goad. Falconer, algo orgulloso de su limusina, se sujetó al borde del asiento. Había resbalado en la tapicería y se llevaba un buen traqueteo. «Dígame, Goad», protestó, «¿por qué demonios no se compra un coche decente?» Goad rió quedamente. Flip, incomodísima, se inclinó para lamerle la mano en el volante. «Supongo que por la misma razón», repuso, «por la que no me seduce un perro de pura raza». A última hora de la tarde siguiente hubo un pequeño revuelo en la celda donde Thorne seguía sentado, como hombre que se momifica lentamente. Un guardián del exterior envió un aviso. El vigilante se puso en pie y miró con compasión a su compañero. «El alcaide», anunció. Thorne se levantó con cansancio. Ya había vivido en su imaginación el odioso remate que, por humanidad, los guardianes le habían descrito. Entró el alcaide, con una expresión que los funcionarios no esperaban. «Thorne», dijo, «me complace comunicarle que la petición de indulto ha recibido respuesta favorable del ministro del Interior. Su pena se conmuta por trabajos forzados». Thorne se irguió lentamente, como si todo el peso de las horas pasadas en la celda cayera de repente sobre sus hombros. Sus manos temblaban de forma visible, y un estremecimiento recorrió su rostro endurecido por la resignación. Pero en sus ojos, hasta entonces apagados, brotó de improviso una luz inesperada, como si hubiera vislumbrado más allá de los muros desnudos de la prisión un resplandor de esperanza. Miró al gobernador de la cárcel sin verlo realmente. Parecía atravesar con la mirada los espesos muros de piedra y elevarse hacia el cielo claro y al sol que no había contemplado en días. Manton, hombre acostumbrado a la frialdad de los reglamentos y a la rutina del deber, se sintió en ese instante sobrecogido. «¿Indultado?», repitió Thorne con incredulidad, como si no se atreviese a dar fe a lo que oía. «¿Por qué?». El alcaide avanzó un paso. Su voz, hasta entonces firme y profesional, adoptó un matiz de compasión humana, como si él también se resistiera a quebrar aquella chispa de esperanza recién encendida. «Ahora viene la mala noticia, Thorne», dijo con suavidad. «La joven, Kitty Fields, ha sido hallada muerta, ahogada en un pozo cercano a la granja de su tío». El reo cerró los ojos un instante, como si una oscura sombra lo cubriese de golpe. La voz prosiguió, inexorable. «En sus ropas llevaba un borrador dirigido a Hawkins, el hombre al que usted mató». Fue como si una parte de su energía, hasta entonces contenida por la tensión de la espera, se desmoronase de golpe. Sus labios se agitaron sin sonido y un temblor recorrió todo su cuerpo. El gobernador, previendo la inminente caída, hizo un gesto al guardián
y entre ambos ayudaron a Thorne a sentarse en el estrecho banco de la celda. «Siéntese», ordenó Manton, pero esta vez su tono se confundía con una súplica más que con una orden. El borrador era una acusación terrible contra Hawkins. En él, Kitty le aseguraba haberle enviado aviso a usted, contándole la ignominiosa verdad, revelando además que estaba encinta. «¿Qué es lo que hizo usted con esa carta?» Thorne tardó unos segundos en responder. Sus labios resecos se movieron con dificultad. Parecía debatirse entre la confesión y el silencio. Al fin bajó la cabeza y murmuró con voz ronca: «La tragué después de matarlo. Lo maté apenas un cuarto de hora después de leerla». Un silencio pesado cayó sobre la celda. El aire mismo parecía haberse detenido, como si la tragedia de aquellos secretos hubiera llenado cada rincón de piedra. Desde que había entrado en prisión, Thorne nunca se había quebrado. Aquella era la primera vez que la coraza de su entereza mostraba grietas, y Manton, conmovido, volvió el rostro para ocultar su propia emoción. El gobernador se recompuso, alzando la voz con firmeza, no solo para infundir autoridad, sino también para sostener al hombre que acababa de abrir la última puerta de su secreto. «No le tendremos aquí tanto tiempo como imagina, Thorne. Le esperan años de vida fuera de estos muros. Puede ser trasladado de inmediato a otra celda», añadió dirigiéndose al jefe de guardia. Así, en aquel instante en que la muerte había rozado ya sus pasos, Edward Thorne recobró la vida. Pero la sombra de Kitty Fields y su carta permanecerían como cicatrices imborrables en su conciencia. Gough detuvo el coche junto a la cuneta. Iban por un camino de campo delicioso, a 20 millas de Exeter. A un lado, el seto aún sostenía los últimos racimos de madreselva. Al otro, un campo dorado. Flip se lanzó a un prometedor haz de gavillas y ladró de gozo cuando se le escapó un conejo. Gough, tras ella, se dejó caer sobre el rastrojo y sacó de la mochila una petaca de whisky, una botella de Perrier, un vaso, la pipa y la bolsa de tabaco. Preparó la bebida con el aire de quien se la ha ganado. El éxtasis de Flip era el único sonido, salvo el gorjeo en el seto y el zumbido lejano de una segadora. «Gracias a Dios, ahora sí que estamos realmente en camino», murmuró, alzando el vaso a los labios. Epílogo. En esta historia, la balanza de la justicia se inclinaba en contra de Thorne. Sin embargo, la verdad, aunque llegó con retraso, cumplió su cometido, no para eximirlo totalmente, sino para atenuar su culpa. Hawkins, cuyo nombre apenas queda como una sombra culpable, se transforma en la clave de un asesinato honorable. No porque matar sea honorable, sino porque el impulso de justicia, aunque deformado, surgió de una humillación que la sociedad de entonces castigaba con silencio y vergüenza. Oppenheim nos recuerda que la justicia legal, cuando carece de contexto, puede volverse un simple mecanismo, y que a veces una carta empapada, una frase que no fue escuchada, una joven sin jardín ni una carta de Canadá pueden alterar un veredicto y devolverle al mundo, aunque con dureza, algo de verdad y equilibrio.
Muchas gracias por haberme acompañado en esta lectura de El honorable asesino, de Edward Phillips Oppenheim. Ha sido un placer traducir, narrar y diseñar este relato desde mi canal Audiolibros con Texto. Recuerden que todos los relatos que aquí comparto pertenecen al dominio público y que están narrados con voz humana, mi voz, y texto en pantalla, para que puedan ser disfrutados tanto leyendo como escuchando. Si esta historia les ha resultado interesante, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita y explorar la lista de reproducción, donde encontrarán muchos más relatos de misterio, intriga y literatura clásica. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo audiolibro.